Bienvenido a mi Masterclass número 5 y en este caso te voy a contar los 6 factores que debes tener en cuenta a la hora de crear un vídeo con drones. Cosas como la velocidad, como la dirección, como la altitud, millones de cosas que una vez más te van a ayudar a controlar las emociones al extremo y tener a tu audiencia en la palma de tu mano. ¡Vamos! Todo esto que te voy a contar es el fruto de un artículo increíble que ha publicado DJI en la sección de su blog, esa sección que nadie se lee nunca y que la verdad de vez en cuando hay cosas buenas. Te dejo enlace en la descripción por si quieres saber más. Todo esto que te voy a contar también ha sido el complemento a todas las masterclasses que he publicado hasta ahora. Echa un vistazo a esta lista donde las encontrarás todas. Y son cosas que también he aprendido yo mismo. Todo hay que decirlo. Es el complemento perfecto. Creo que con esto está todo, pero todo incluido. Y sobre todo gratis. Vayamos por el principio, por el número 1. Cosas que jamás había pensado y son verdades como puños. Y es la altitud. ¿Cómo influye la altitud a la hora de transmitir una emoción? Yo siempre he sido muy partidario de volar bajo, lo he dicho 1000 veces. Si me llevas viendo desde hace tiempo, seguramente me habrás oído decirlo mucho más. Me gusta volar bajo, me gusta tener la sensación del desenfoque en movimiento. Creo que es una manera de incluir a tu audiencia en lo que va a ver después. Cuando estás a una altitud a nivel del suelo, a nivel de la altura de los ojos, mejor dicho, es cuando puedes sorprender. No se sabe muy bien si es una cámara o es un dron. Si vas avanzando y estás a la altura de los ojos, pueden ser las dos cosas, pero si en un momento dado empiezas a ganar altitud, has sorprendido a tu audiencia y ahí la tienes una vez más contigo. Pero hay una cosa más que no había tenido en cuenta, y es qué ocurre cuando grabas a una altitud elevada. Cuando grabas a una gran altitud es cuando eres capaz de captar la magnitud de la escena que estás captando. Es cuando eres capaz de transmitir grandeza, cuando eres capaz de transmitir potencia y emoción. Todo eso es gracias a la lente gran angular que seguramente tenga tu dron, bien sea los 24 milímetros del Mavic 3 o los 22 del Mavic Air 2S. Seguro que tu dron lo tiene. Así que cuando grabes alto es porque quieres captar grandeza, majestuosidad. Cuando es altitud baja es porque quieres incluir a tu audiencia en lo que va a ver después. Tenlo en cuenta, la altitud tiene un potencial increíble. Y hablando de increíble, dale un pedazo de like a este vídeo, que como sabes es lo que ayuda a este algoritmo esclavo. Siempre que quieras ayudar a alguien, dale un like. El segundo factor que tienes que tener en cuenta es la velocidad. La velocidad tiene un potencial brutal también. Y una vez más, si llevas tiempo viendo mis vídeos, seguramente me habrás escuchado decir que vueles lento. ¿Y esto por qué es? Porque por lo general me gusta hacer vídeos épicos, vídeos donde tengas que sorprenderte de todo lo que estás viendo y donde tengas que dar tiempo a la gente para que sea capaz de captar todo eso. Todas mis órbitas están hechas a una velocidad más bien reducida y normalmente jugando con el contraluz del sol que se está poniendo. Así que siempre he sido partidario de volar despacio. Pero hete aquí que he aprendido una cosa más. Y es cierto que implícitamente cuando la velocidad es reducida y normalmente la distancia que recorres también es corta, estás transmitiendo esa calma. Pero si lo haces a la inversa, si empiezas a incrementar la velocidad brutalmente, entonces lo que estás haciendo es transmitir todo lo contrario, transmitir agresividad, transmitir acción, transmitir cierta tensión, la verdad. Así que en este caso, que normalmente esto es terreno del FPV, es cuando consigues hacer estas cosas. Si quieres hacer un vídeo normalmente relacionado con deportes de riesgo o de acción, evidentemente la velocidad en general tiene que ser alta. Si quieres hacer
hacer un vídeo épico y tranquilo, la velocidad tiene que ser baja. Si estás a gran velocidad, por el contrario, tienes que tener muy en cuenta el desenfoque de movimiento. Si vas a una velocidad reducida, el desenfoque de movimiento, la verdad es que no importa lo más mínimo. Si quieres saber más sobre el desenfoque de movimiento, echa un vistazo a este vídeo donde te lo cuento más. Pero fíjate cómo la velocidad es un factor crítico al máximo para determinar qué clase de vídeo quieres hacer. Y hablando de velocidad, un factor que no se te puede escapar nunca, sobre todo si estás usando drones de DJI, son los 3 modos que tiene tu control remoto: el modo cine, el modo normal o el modo sport. Si quieres hacer un vídeo con bastante tensión, entonces la velocidad es muy importante, tiene que ir todo muy rápido y todo lo debes grabar en modo sport. Si quieres hacer todo lo contrario, entonces tienes que ir en modo cine y de esta manera todos los movimientos serán suaves y tranquilos. Mientras que de la otra, lógicamente, será todo lo contrario. Pero recuerda, si estás en modo sport no hay sensores de ningún tipo. Así que ten cuidado, no vayas a acabar la cosa en desgracia. El siguiente punto tengo que reconocer que es de mis preferidos. Me hizo pensar un montón y abrir mi imaginación a límites enormes. Seguro que te va a pasar lo mismo, y es la dirección. Y sobre esto hay tanta psicología impregnada en nuestro cerebro que influye muchísimo a la hora de cómo quieres transmitir el flujo de tu historia. Porque ocurre que cuando vuelas hacia adelante, lo que estás haciendo es incrementar la tensión. Estás implícitamente llevando a tu audiencia a competir con lo que hay a su alrededor. Si vas hacia adelante, sin querer vas a querer mirar a los dos lados o de alguna forma vas a querer crear la tensión, empezar a que ellos formen parte de esa historia. Por contra, si vas hacia atrás, básicamente te estás alejando de la escena principal y por tanto te estás cerrando. Es la dirección perfecta para cerrar una escena, para cerrar tu historia, mientras que la otra es perfecta para empezar a contar lo que vas a ver. Todo esto también funciona si la dirección es en vertical hacia arriba o si la dirección es en vertical hacia abajo. Vertical hacia arriba lo que hace es crear la tensión, empezar tu historia. Cuando empiezas un clip donde la dirección es ascendente, estás construyendo hacia arriba. Mientras que si estás bajando, básicamente estás concluyendo la historia, estás acabando y ahí deberías acabar. En este sentido, lo que te recomiendo es que hagas un quick shot, un Rocky, y lo pongas a la inversa, donde básicamente acabe en un plano cercano tuyo. Esto, la verdad, es que no lo he usado mucho y tengo que reconocer que siempre queda bastante bien. Así que a partir de ahora, ¿por qué no? Haz un Rocky siempre y piensa que esto siempre puede servir para ponerlo en reversa y acabar y cerrar ahí tu vídeo siempre. Pero otra de las cosas que he aprendido hace muy poco y que he dicho, ¿cómo es posible que esto no lo haya pensado nunca? Es cuando estás enfocando a un punto de interés y ese objeto, más bien ese sujeto, se está moviendo. Si el sujeto se mueve hacia la derecha, por cómo estamos cableados, cómo está hecho nuestro cerebro, de seguramente leer de izquierda a derecha, lo que ocurre es que vas a asumir que ese sujeto está construyendo, está avanzando. Por otro lado, si hace el movimiento inverso de ir hacia la izquierda, vas a pensar que ese sujeto se está alejando, está cerrando y de hecho vas a pensar que está retrocediendo. Cuando estés grabando un sujeto, bien sea porque estés haciendo un vídeo de acción o un vídeo de una persona, piensa esto mucho antes. Si quieres transmitir que está avanzando, ese sujeto debe moverse hacia la derecha. Si quieres transmitir que está retrocediendo, ese sujeto debe moverse hacia la izquierda. Increíble, ¿verdad? Jamás lo había pensado, pero qué verdad más grande. Así que, una vez más, fíjate cómo la dirección puede cambiar radicalmente el flujo de la historia que estés contando. Pero amigos míos, este artículo falla en contar o aclarar algo fundamental. Si has estado viendo todas mis masterclasses hasta ahora, seguramente me las has oído decir más de una vez. Te dejo por aquí la más importante de todas. Y es el hecho de que siempre tu vídeo aéreo tiene que tener un punto de atención. Bien sea un punto de interés porque es un monumento, o bien sea una persona, un coche, un barco, lo que sea. Pero siempre debes pensar dónde quieres enfocar la vista de tu audiencia. En ese punto es cuando todo lo que viene a continuación del artículo tiene sentido. Incluso lo que te he dicho antes, de avanzar a derecha o izquierda. Si no hay una persona o un coche o un barco que avance, no tiene ningún sentido lo que te contaba antes. Entonces, ahora, el siguiente factor a tener en cuenta es la distancia.
Cuanto más te acerques a ese objeto, cuanto más cerca estés de ese objeto, más inclusiva será tu historia, más centrada en lo que está viendo. No se van a distraer con nada más de lo que hay a tu alrededor, porque te vas a estar moviendo muy cerca de ese punto de interés. Bien sea una órbita, bien sea un movimiento lateral, incluso bien sea un movimiento en vertical hacia arriba o hacia abajo, como hemos visto antes. Pero la cercanía o la distancia a ese punto es importantísima para tener a tu audiencia metida en ese punto en cuestión. Todo esto tiene que formar parte de una historia narrativa que estés pensando. Pero si haces lo inverso, si te alejas lo máximo posible, donde ese punto de interés llega a ser un punto pequeñísimo en una escena más grande, entonces ya importa bastante poco esa cuestión. Empieza a tener importancia cuál es el contexto de ese lugar, todo lo que hay a su alrededor, ya no tanto ese punto en cuestión a lo que estás llevando los ojos de la gente. Así que la distancia, una vez más, es un factor importantísimo que no lo había pensado yo tampoco, las cosas como son, y una vez más estamos aprendiendo juntos a cómo hacer todo esto. El factor número 5 que debes tener en cuenta son los movimientos del gimbal. Si tu gimbal va de abajo a arriba o si va de arriba a abajo. Y la verdad es que, una vez más, si has estado viendo un montón de cosas de las que llevo contando hasta ahora, aquí no nos cuenta nada nuevo, pero hay una reflexión que sí que quiero que pienses. Si usas tu gimbal de abajo a arriba, esto no es más que un revelado. Un revelado es potentísimo. No vamos a hablar una vez más de todas las ventajas que tiene a la hora de empezar tu historia. Bien sea porque quieres descubrir el lugar en cuestión que quieres presentar o porque quieres tener cierta tensión en tu audiencia y no despejar del todo todos los secretos que quieras contar. Empezar con un revelado es un recurso impresionante. Lo recomiendo al 100% en todos los lugares a donde vayas. Haz un revelado porque te va a servir siempre. Lo cuento en mi vídeo anterior de todos los planos que debes tener en cuenta cuando hagas un clip aéreo. Pero este artículo en cuestión cuenta un matiz más que nunca había pensado. Y es en acabar tu historia haciendo el movimiento inverso. El movimiento hacia atrás con el revelado hacia abajo. Nunca en mi vida lo había hecho. Y creo que sencillamente no lo voy a hacer nunca. Pero eso es una cuestión creativa mía. Si tú estás viendo este vídeo, probablemente tengas un montón de ideas buenísimas también, y a lo mejor esto sirve para contar tu historia. Pero en mi opinión, acabar un vídeo obligando a la gente a mirar hacia abajo no es una buena idea. Es como implícitamente, al menos a mí, me surge el provocar el hecho de que están asumiendo lo que dices, que miren hacia abajo, aquí mandas tú y punto pelota. Bueno, como digo, no creo que lo haga nunca, pero que sepas que esto existe. En mi opinión, creo que es mucho más interesante hacer un drone en el que te estás alejando del punto de interés hacia arriba. Tu gimbal está fijo, pero tu dron gana altitud. Casi es un poco lo mismo, ¿no? Cerrar con un ángulo diferente, pero quizás de una manera un poco más elaborada. En cualquier caso, los movimientos del gimbal es algo fundamental también, bien sea a la hora de empezar tu historia o a la hora de acabarla. Y el factor número 6 que cuenta este artículo es el zoom. Cuando tienes un punto de interés y amplías tu zoom hacia ese punto de interés, básicamente estás haciendo lo mismo que hemos contado un poco antes, cuando decíamos que la dirección hacia el punto de interés crea inclusión y crea más bien anticipación y posiblemente introducción de tu historia, y los movimientos hacia atrás pueden hacer justo lo contrario. Este artículo cuenta lo mismo, pero en lugar de moverte con tu dron, básicamente él defiende que hagas la misma técnica usando el zoom. Pero con toda sinceridad creo que esto no es realista y esto más bien está escrito para que compres uno de sus drones que tienen zoom. Más bien el artículo está basado para que compres el Mavic 3, pero seguramente tiene otra connotación. Para mí, usar un movimiento hacia un punto de interés y al mismo tiempo usar un zoom con los drones de DJI es algo dificilísimo. Más aún si quieres hacer una órbita y además usar el zoom. Eso es todavía más complicado, probablemente sea la maniobra de las más complejas que puedas hacer. Tienes que controlar 3 cosas: mantener la atención en un punto de interés, esto lo puedes hacer con punto de interés y olvidarte de todo lo demás. Tienes que hacer una órbita de manera manual y de alguna forma tienes que poder controlar el zoom para captar a ese punto de interés o más bien alejarlo para conseguir el efecto inverso. Como digo,
Probablemente pudieras hacer algo similar en la edición, pudieras crear un efecto vértigo, como hemos contado muchas veces. Te dejo por aquí un viejo vídeo donde cuento cómo hacerlo y básicamente conseguirías esta misma técnica. No lo he hecho nunca. Probablemente lo haga de ahora en adelante o al menos lo tenga en cuenta. Que de eso es de lo que trato de explicar en este vídeo. Todo esto que hemos dicho hasta ahora, a lo mejor no lo habías tenido en cuenta o a lo mejor sí, pero ahora ya sabes que existen, ya sabes que tienen cierto orden y a partir de ahora a lo mejor quieras hacer cosas nuevas. Así que interesantísimo artículo, te lo dejo debajo como digo, y realmente, aunque cuenta 6 factores, realmente solo está explicando hacer 3 cosas. Una es cómo empezar, otra es cómo acabar, y la otra es cómo mostrar sensación de avance o sensación de retroceso. Puedes hacerlo de distintas técnicas, con la velocidad, la distancia, la dirección, pero al final está explicando cómo hacer esas 3 cosas y nada más. Pero, amigo mío, en este canal tenemos muchos más recursos, muchísimos más que esos, porque al final de lo que se trata es de transmitir emoción. Y si queremos transmitir emoción, tienes que tener muy en cuenta la música, tienes que tener muy en cuenta el color y tienes que tener muy en cuenta los efectos de sonido. Y de todo eso, por supuesto, ya hemos hablado. Porque si a todo esto que hemos contado antes le añades todo eso que ya hemos dicho, por ejemplo, cuando hablábamos de la velocidad, si vas despacio, evidentemente no puedes poner una música que transmite tensión, debes poner una música que transmita todo lo contrario, calma y tranquilidad, para que la gente le dé tiempo a observar todo lo que estás mostrando. Si vas a una velocidad elevada, entonces evidentemente la música tiene que ser con bastante ritmo para que todo esté a la par. Igual que el color, que deben ser con colores brillantes si quieres hacer un vídeo de acción, con colores vivos, igual que efectos de sonido. Obviamente, probablemente los efectos de matices deben estar mucho más remarcados en esos vídeos que en los contrarios. Todo esto, obviamente, está explicadísimo en todas las masterclasses que he subido hasta ahora. Así que si lo tienes todo empaquetado, todo en uno, no me digas que ahora no eres capaz de hacer grandes historias, porque no me lo voy a creer. Lo tienes todo y créeme que puedes hacer grandísimas historias y grandísimos vídeos. Aunque muchos movimientos de estos son muy sencillos, otros no lo son tanto. Probablemente diría el del zoom o el del controlar el gimbal con cierto control es algo que tiene su práctica, pero no mucho, no te asustes, cualquiera de los que me estáis viendo con el dron que sea, vais a ser capaces de hacerlo. Así que ya que estamos a punto de recibir el buen tiempo, sobre todo si estás en el hemisferio norte, pues sal al mismo sitio de siempre y empieza a tener todo esto en tu cabeza. Ya verás como este año es el año donde vas a hacer unos pedazos de vídeos y unos pedazos de fotos, te lo garantizo, ya verás. Así que antes de que empiece todo el hype con todos los productos nuevos, empieza a volar bien, empieza a hacer grandes cosas y ya verás cómo le vas a coger todavía mucho más gustillo a este hobby. Y este artículo, pues probablemente te ocurre lo que me ha ocurrido a mí. Aportan cosas y ha sido una forma de demostrarme, de enseñarme lo que no sabía que no sabía. Seguramente a partir de ahora ya lo tenemos todo en un sitio, que es este canal donde siempre te va a contar cosas increíbles. Suscríbete para no perderte nada. Y lo que digo, este va a ser el año de tu vida haciendo vídeos aéreos. Ya verás. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.